Muy buenas tardes, mi nombre es Fabiola Ortega, soy nutricionista de Humana. En el día de hoy vamos a conversar de un tema bien interesante y que no muchas veces lo tomamos desde el punto de vista de la nutrición, que es acerca de la menopausia. Estamos todas bastante interiorizadas en general, en términos muy generales, sobre qué es la menopausia, pero muy pocas veces se aborda desde la parte nutricional. Efectivamente, podemos hacer algo para revertir algunos malestares asociados a ella, podemos quizás prevenirlos o solo debemos dejarlo pasar y esperar con paciencia. Vamos a hablar hoy día acerca de esto y poder resolver las dudas que existen sobre este tema. Primero, ¿qué es la menopausia? La menopausia no es una enfermedad, sino es una situación fisiológica en que la vida de la mujer se pone fin a la etapa reproductiva. En ella los ovarios dejan de producir óvulos, lo que significa el cese de la menstruación y conlleva el fin de la producción de estrógenos, que son las hormonas femeninas, y la aparición de una serie de síntomas que pueden paliarse, pero también pueden prevenirse fácilmente con unos buenos hábitos de vida y en caso necesario con un tratamiento adecuado individualizado. Los términos menopausia y climaterio muchas veces se ocupan como sinónimos, pero no lo son. La menopausia hace referencia específicamente al momento del fin del ciclo menstrual. La menstruación cesa a una edad aproximadamente de 50 años. De hecho, entre los 45 y los 50 años como margen amplio. Es la edad en la que se prevé la menopausia habitualmente. Se considera que una mujer es menopáusica cuando han transcurrido al menos 12 meses desde la última regla. Si aparece antes de los 40, hablamos de una menopausia precoz y de una menopausia tardía cuando se retrasa hasta después de los 55 años. Por su parte, el término de climaterio hace referencia al periodo anterior y posterior a la presentación de la menopausia y tiene una duración que oscila más o menos entre 5 a 15 años. Por lo tanto, hace referencia al tiempo entre la edad reproductiva y la senectud, que le podemos llamar. Dentro de los trastornos más asociados y la sintomatología más común, están los sofocos, el sudor, nerviosismo, irritabilidad, trastornos del sueño, humor depresivo, ansiedad, dificultad de la concentración, cansancio, dolor de cabeza o palpitaciones. También puede aparecer una tendencia al aumento de peso y a la redistribución de la grasa corporal, con una mayor acumulación ahora en la zona abdominal. Entonces son bastante los signos y síntomas que van asociados a la menopausia o al climaterio en general. Porque antes de que se genere la menopausia ya se podría empezar a generar algunos de estos síntomas asociados a los niveles bajos de estrógeno, ¿sí? A los descensos de la producción de este por parte de los ovarios, y bueno, y también por parte de otros hormonas, perdón, que también van disminuyendo. Entonces, es una etapa bastante compleja, una etapa que presenta efectivamente bastantes trastornos asociados a la pérdida de la libido, cambios de humor. Dentro de los más que las mujeres más mencionan que son más incómodos, están los sofocos, el cambio de humor, porque además tiene que ver con que muchas veces se genera burla a partir de esto. No es extraño escuchar algunos comentarios o chistes de mal gustos asociados a este periodo. Entonces es una situación que socialmente también hay veces en que no se trata de la forma correcta. ¿Alguna otra sintomatología o enfermedades que podrían generarse debido a la baja producción de estrógeno y cómo se lleve la menopausia? Sí, efectivamente puede generarse algunas enfermedades, como osteoporosis, que es la disminución de la masa ósea, que tiene como consecuencia un aumento de riesgos de fractura. Vamos a hablar un poquito más en detalle. El aumento también de enfermedades cardiovasculares, la tendencia al aumento de los niveles de colesterol debido a este descenso de las hormonas, una elevación de la presión arterial, que en la etapa reproductiva, cuando están los niveles de estrógenos en su punto, en su pic,
la mujer está más protegida que el hombre, ¿sí? Por esta producción de estrógenos. Entonces, cuando empiezan a disminuir, la incidencia de hipertensión arterial aumenta en la mujer. Alteraciones psicológicas también. Durante la menopausia son frecuentes las alteraciones del estado de ánimo que se van a manifestar por disminución de la energía, cansancio, abatimiento, falta de concentración, también puede haber ansiedad, irritabilidad y agresividad. Se sabe que los estrógenos ejercen una función importante en el sistema nervioso central y son responsables de la sensación psicológica de bienestar. Entonces, si estos comienzan a disminuir, absolutamente va a generarse todos estos desequilibrios o alteraciones en el estado del ánimo. Simultáneamente, es un momento de la vida en el que se produce una leve inestabilidad emocional, pues muchas mujeres sienten que al perder esta capacidad de reproductora, dejan de ser valoradas por su entorno social. Como mencionaba anteriormente, hay mucho burla todavía, a pesar de que hemos avanzado muchísimo en un montón de temas, sigue siendo un tema recurrente el burlarse. Cuando una mujer, independiente de la edad que tenga, tiene algún cambio de humor o tiene un poquito de calor quizás, o alguna situación asociada a la menopausia, le dicen, uy, pareces menopáusica. Entonces, hay mucha ignorancia al respecto, todavía no se toma este tema con la seriedad que tiene, eh, porque si lo tomáramos con la seriedad que este representa, podríamos evitar un montón de estos síntomas, producto de estilos de vida saludables. Por supuesto que hay situaciones que no podemos evitar porque es una situación normal de disminución de los estrógenos y va a haber algunas de estas alteraciones o trastornos asociados, pero podríamos eventualmente evitar algunos más complejos. En cuanto a la osteoporosis, decía que era la pérdida de masa ósea y se produce por la descalcificación que sufren los huesos. Y en el caso de las mujeres menopáusicas, se ve intensificada por la pérdida de la acción protectora que tienen las hormonas femeninas sobre los huesos. Se sabe que existe una importante relación entre la disminución de la masa ósea y el riesgo de fracturas. La detección precoz de la pérdida excesiva de esta masa ósea en nuestro cuerpo es la única manera con la que podemos prevenir la aparición de la osteoporosis y por tanto de fracturas también. Entonces, a través de una densitometría ósea de la columna lumbar y del fémur, principalmente podemos detectar la osteoporosis. Como decía, es una situación que podemos prevenir, pero que debemos estar alerta con algunas situaciones. Por ejemplo, algunos factores que predisponen a mujeres en época menopáusica a la osteoporosis y a las fracturas son, por ejemplo, una mujer con menopausia precoz, que dijimos que esto ocurre antes de los 40 años. Tratamientos prolongados con corticoides, con hormona tiroidea, ansiolíticos, anticonvulsionantes, antiácidos, también podrían generar esta disminución de la masa ósea. El tabaquismo, el bajo peso, diversas patologías u otras condiciones como por ejemplo la anorexia nerviosa, la insuficiencia renal crónica, hipertiroidismo, patologías de la glándula suprarrenal, insuficiencia hepática, diabetes mellitus, mieloma múltiple, enfermedad obstructiva pulmonar o EPOC, como se le llama, y haber sido sometida a una gastrectomía o algún trasplante. También aquellas mujeres que tienen una inmovilización prolongada, quizás por alguna patología o quizás algún accidente que se produjo y que por mucho tiempo ha estado sin poder realizar ningún tipo de actividad física o estar por mucho tiempo postrada. Antecedentes familiares también de osteoporosis, fracturas previas sospechosas. ¿Qué quiere decir? Que se dio cuando uno dice, pero no me pasó nada, si no me caí o solo fue una pequeña lesión y me fracturé y no se entiende la causa, hay que poner ojo también ahí. Y evidencia, por supuesto, radiológica de osteoporosis. Entonces, en todos estos casos es importante que las mujeres se realicen un chequeo preventivo para saber si existe este riesgo de osteoporosis y de fracturas. Por este motivo es importantísimo el aumento de la ingesta de calcio, ya que ayudaría a mantener unos huesos saludables.
pero el aporte de calcio no proviene solo de los lácteos, que generalmente es lo que más uno atribuye, sino que también de frutos secos, de semillas como el sésamo, las semillas de calabaza, de girasol. Los cereales integrales también son ricos en calcio. Algunas verduras verdes como el brócoli, la espinaca, la selga, las sardinas o pequeños peces con espinas también son ricos en calcio. No solo es importante el calcio, sino que para poder asegurar que éste se absorba por completo y se deposite efectivamente en los huesos, se debe combinar con alimentos ricos en vitamina D. Es importante esta combinación vitamina mineral para que se genere el efecto deseado en los huesos. ¿Dónde encontramos la vitamina D? Está presente en los pescados azules, en los huevos, en el arroz integral. Y si bien el organismo produce esta vitamina por la exposición al sol, de todas maneras es conveniente poder consumir estos alimentos ricos en vitamina D. Y no solo eso, sino que tener una exposición al sol dentro de unos 15 a 30 minutos al día, en cara y brazos, al menos. ¿Sí? Porque también hay que recordar que la exposición a largas minutos o mucho tiempo en el sol trae consecuencias como cáncer de piel si no se protege con protector solar. Ya hay muchas. También es un poquito peligroso la exposición constante a los rayos ultravioleta. Entonces, siempre la recomendación es en verano, ojalá antes de las 12 del día, sin protector solar, porque el protector solar impide esta absorción de los rayos. Con 15 a 30 minutos día, basta. Los niños también. Ojalá que esa exposición sea una exposición controlada y en las horas del día en donde el sol es menos peligroso en verano, que es antes de las 12 y después de las 6 de la tarde. En invierno, de todas maneras, recibimos estos rayos, entonces sí es importante también exponernos a la luz solar, aunque no la veamos en invierno. En cuanto a los sofocos, esto también es una situación bien relevante porque afectan alrededor del 80% de las mujeres durante la menopausia y se prolonga una media de 10 años. Esto es de los trastornos o alteraciones que complican más a las mujeres. Y por supuesto que es algo que no se puede evitar, pero sí con algunas recomendaciones que vamos a entregar ahora, podemos disminuir estos sofocos o la duración que éste tenga y que no sea un promedio de 10 años, sino que sea menos. Otra de las alteraciones que se genera por la pérdida de estrógeno son alteraciones de tipo metabólicas, ¿sí? Y principalmente voy a hablar sobre el incremento de peso asociado a la disminución de los estrógenos. Y a pesar de los cambios hormonales propios de esta etapa, que va a favorecer una modificación en la distribución de la grasa corporal, como decía, se va a empezar a alojar principalmente en la zona abdominal. Existe una parte importante del aumento de este peso que está relacionado con ingerir más energía de la que se gasta. Efectivamente, en la etapa de climaterio o ya de la menopausia, este desajuste hormonal, esta pérdida de los estrógenos va a generar este desequilibrio en el tejido adiposo, va a haber una redistribución de esta grasa, pero eso no significa que a todas las mujeres les va a pasar exactamente lo mismo y va a depender en gran porcentaje de el estilo de vida que tenga, porque si bien esta alteración hormonal tiene un importante papel, también nosotros como en la forma de alimentarnos o la actividad física que realicemos, podemos revertir esta situación o generarla de una forma más lenta o no tan agresiva. Existe entonces durante la menopausia un aumento del índice de masa corporal, que hablamos del peso partido por la talla, esta relación, pero también un incremento de la grasa corporal debido a estos cambios metabólicos. Tenemos algunos datos según la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, que menciona que la proporción de grasa corporal que tiene una mujer a los 20 años es del 26%. Hablamos de un porcentaje cuando consideramos que una persona tiene un peso saludable. Pero cuando vamos aumentando en edad, este porcentaje va aumentando también. A los 40 años, ya no es un 26%, sino que es un 33%,
y a los 50 años podríamos llegar hasta, hasta el 42% de grasa. A pesar de que algunas mujeres este cambio en la distribución del tejido adiposo produce una ligera modificación de la figura, en otras va a generar un importante aumento de peso. Entonces es bastante relativo. Sin embargo, como hemos comentado anteriormente, este incremento estaría más relacionado con una mayor ingesta calórica y una disminución del gasto energético, o sea, del sedentarismo que vamos presentando. Y esto va a favorecer la ganancia del peso o al agravamiento de la obesidad ya existente. Entonces, esto no solo tiene implicancias a nivel estético, sino que lo más importante es que va a tener riesgos cardiovasculares y de diabetes mellitus también. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales que debiéramos tener durante esta etapa? Y a pesar de que los cambios hormonales y metabólicos propios de esta etapa están, por supuesto, presentes y no podemos evitarlas, hay que desterrar las creencias como que el incremento de peso y la menopausia siempre van de la mano y que no es posible hacer nada más. Porque una cosa es que sepamos que efectivamente es una etapa normal, fisiológica y no podemos evitar la menopausia, pero eso no significa que no puedo hacer nada para evitar una serie de alteraciones metabólicas que podría generar la menopausia. En líneas generales, la dieta para las mujeres en esta etapa no es muy distinta a las recomendaciones que debería tenerse en cuenta el resto de la población a otra edad. En general es recomendable elevar la ingesta de frutas, de verduras, de legumbres, de cereales integrales, de frutos secos, así como también reducir la ingesta de alimentos muy grasos, por ejemplo, lácteos altos en grasa. Sabemos que es importante la incorporación de alimentos ricos en calcio y vitamina D, como es el caso de los lácteos, pero hay que consumirlos descremados, porque si los consumimos enteros, está asociado a la grasa de tipo saturada, que va a contribuir a las alteraciones metabólicas. Todos los alimentos señalados son habituales en una dieta saludable, pero en este periodo es recomendable que se cumpla rigurosamente. Otra costumbre saludable es reducir el consumo de café y de alcohol y dejar de lado por su aporte de calorías vacías, que se le llama, las bebidas con gas y azúcar. ¿Por qué calorías vacías? Porque solo nos entrega azúcar, solo calorías, no hay no está asociado a vitaminas, a minerales, a fibra. Entonces es importante reducir el consumo de estos alimentos y también alimentos de pastelería o ultraprocesados, las pizzas industriales, eh, los alimentos, los snacks salados, los alimentos dulces, cualquier alimento ultraprocesado, o sea, estos alimentos que son muy fáciles de comer, que uno los abre y están listos, ojalá evitarlos porque tiene alta cantidad de sodio, de aceites vegetales y también de grasas que son hidrogenadas o trans, que se le llama, que son desde luego poco saludables por, como decía, el exceso de sal, calorías y de grasas que no son saludables en esta etapa. Entonces, como cualquier dieta equilibrada, la alimentación durante la menopausia debe contener vitaminas, minerales y los nutrientes necesarios para poder reducir problemas generados en esta etapa. Algunos nutrientes imprescindibles durante la menopausia son el zinc, el fierro, el cobre, la vitamina C, la E y las del complejo B. ¿Por qué? Porque van a reforzar nuestro sistema inmunológico y va a reducir el estrés. Hablo del estrés, no de la depresión que pudiera generarse, sino que del estrés oxidativo que se le llama, que está esta acumulación de radicales libres que van generando la muerte de nuestras células. También el selenio, la vitamina A, la C y la E, porque tienen un poder antioxidante. ¿Qué quiere decir? Que va a ayudar a contrarrestar el efecto de los radicales libres y la muerte de nuestras células. La producción de radicales libres es normal, pasa en nuestro cuerpo luego del consumo de alimentos, la respiración, una serie de situaciones normales en nuestro cuerpo van a generar radicales libres. El punto es que hay muchas situaciones que aumentan y que hacen que estas radicales libres se produzcan en gran cantidad. Por ejemplo, el sedentarismo, una mala alimentación, el consumo del tabaco y de alcohol.
Entonces, si agregamos estos alimentos que se consideran antioxidantes y por supuesto sacamos estos hábitos que generan más radicales libres, podremos tener un efecto antioxidante y un envejecimiento más saludable. El zinc, el magnesio y el cobre son cofactores de estas enzimas antioxidantes. ¿Qué significa? Que estos minerales van a ayudar a estas vitaminas y al selenio en su acción antioxidante. En cuanto a algunos minerales y oligoelementos necesarios para tener esta alimentación equilibrada durante la menopausia, está el zinc, que está presente en los mariscos, los garbanzos, semillas de calabaza, en las nueces, en los cereales integrales y en el queso. Si bien es importante que podamos agregar todos estos alimentos a nuestra alimentación habitual, hay algunos alimentos que son ricos en algunos minerales, pero que debemos de todas maneras cuidar el exceso. Ese es el caso del queso. Tiene calcio también, ¿sí? Importante poder incorporar en nuestra alimentación. Pero el queso va asociado también a altas cantidades de grasas saturadas. Entonces, cuidado con el queso amarillo, el queso chanco, el gouda, porque su exceso podría generar un aumento del colesterol. Entonces, podemos incorporarlo, sí, pero sin abusar. ¿Qué significa sin abusar? Que ojalá no más de una lámina por día. Si podemos cambiar nuestros agregados del pan por otros, además del queso, también sería una buena alternativa. El fierro Noem, ¿por qué se le llama fierro Noem? Porque el fierro está en tiene dos variables, la M y la no M. La M es la que está presente en los alimentos de origen animal y su absorción es mucho más efectiva. En cambio, el fierro no M se encuentra en alimentos de tipo vegetal y su absorción no es tan efectiva a menos que la combinemos con vitamina C, con alimentos ricos en vitamina C, para que así se genere su correcta absorción. Por ejemplo, vegetales de hoja verde como la espinaca, la selga, los espárragos, brócoli, otras coles, el perejil, las legumbres, cereales integrales, algas, frutos secos y alimentos desecados son ricos en fierro no E. Para que su absorción mejore, sería bueno, por ejemplo, una ensalada de espinaca, pero con jugo de limón, porque así estamos incorporando la vitamina C. O una ensalada de brócoli que pongamos pimentón rojo, rico en vitamina C. Las legumbres pueden ser acompañadas de algún jugo de naranja, por ejemplo. Y de esa forma vamos a potenciar esta absorción. En cuanto al fierro Noem, carnes y pescados. El cobre lo encontramos en semillas de sésamo, anacardos crudos, que no se consumen mucho aquí en Chile, la soya y las semillas de girasol. Las semillas en general son una súper buena alternativa para agregar a nuestra alimentación. No siempre la consumimos, pero es súper importante que sí podamos hacerlo. Puede agregarse, por ejemplo, al yogur, podría agregarse espolvoreando sobre alguna ensalada. Por ejemplo, poner algunas semillas de calabaza en el arroz. De esa forma me va a aportar también crocancia y va a generar mayor saciedad ese alimento. Y voy a estar obteniendo los beneficios que este tiene. El selenio está disponible en el germen del trigo, en los pescados azules, como por ejemplo el salmón, y en las legumbres. Es importante poder incorporar estos alimentos porque nos van a entregar la energía y los minerales necesarios para poder equilibrar lo que ocurre durante la menopausia. Alimentos ricos en vitamina A, C y E, cuyo, dijimos, papel principal es de tipo antioxidante. ¿Dónde lo encontramos? La vitamina A en vegetales de colores como la zanahoria, el brócoli, las espinacas, ¿sí? El zapallo camote, como le llamamos, ¿sí? La vitamina C, verduras y frutas frescas, en especial los cítricos como el kiwi, como la naranja, como el pomelo, como las mandarinas, las clementinas, frutas rojas también, como moras, arándanos y fresas. Vitamina E presente en el aceite oliva extra virgen, en este es donde es más abundante, en la palta y en los frutos secos.
Otro tema muy interesante que hay que tratar es qué pasa con los fitoestrógenos. Si bien dijimos que los estrógenos son una hormona que tiene una serie de funciones en nuestro organismo y vemos que al ir perdiéndose esta producción, al ir disminuyendo en nuestro cuerpo, va a generar toda esta serie de alteraciones y malestares bastante incómodos. Pero en la naturaleza también existen compuestos semejantes a los estrógenos que tienen una acción similar. ¿Qué son los fitoestrógenos? Pueden encontrarse de forma natural en múltiples vegetales y son biológicamente activos, que quiere decir que consumidos de manera habitual son capaces de ejercer ciertos efectos beneficiosos en la salud de las personas y sobre todo en esta etapa donde hay una disminución de los estrógenos de forma natural. Se ha identificado más de 400 compuestos fitoestrogénicos, los cuales tienen una estructura y una actividad muy similar a los estrógenos naturales que generamos en nuestro cuerpo. Es por esto que existe gran interés en poder seguir estudiando qué tan efectivo y qué tan seguro es el consumo de los fitoestrógenos, ya que puede ser una alternativa natural y no hormonal en mujeres con menopausia. No siempre se entrega una terapia de hormonal de sustitución, que se le llama. Va a depender de la sintomatología que cada mujer va a presentar en esta etapa. Pero estudios indican que el consumo de fitoestrógenos sí podría ser beneficioso, principalmente para poder controlar los sofocos, la sudoración, la irritabilidad, la sequedad vaginal. De hecho, hay un estudio que se realizó hace unos 10 o 15 años atrás eh, con mujeres en etapa de menopausia, que ya se había desarrollado la menopausia, no en climaterio, sino que en menopausia, o sea que ya habían pasado más de 12 meses desde su última menstruación. Y se les entregó de forma diaria alimentos ricos en soya. No solo el poroto de soya, sino que, por ejemplo, la leche de soya, alimentos en base a soya, como el tofu, por ejemplo. Entonces, estas mujeres estuvieron por 3 meses consumiendo todos los días algún alimento rico en soya. Y lo primero que detectaron era que la sequedad vaginal y los sofocos habían disminuido en más de un 50%. Existen muchos alimentos vegetales que son ricos en fitoestrógenos que podemos incorporar en la alimentación para que podamos de esa forma obtener estos beneficios que se han visto reportados. Algunos de estos alimentos son, como mencioné, la soya y alimentos en base a soya. Los orientales, los chinos principalmente, consumen bastante estos alimentos, por ejemplo el tofu o el kimchi o el tempe, que son alimentos más bien orientales y que presentan gran cantidad de fitoestrógenos. También las semillas de linaza o de lino, las semillas de sésamo, los cereales integrales, las habas, las frutas, las verduras, los brotes de alfalfa también, las legumbres. Entonces, en general, ¿dónde podemos encontrar fitoestrógenos vegetales? En gran cantidad en alimentos, en la soya y en derivados de soya, pero también podemos encontrarlos en alimentos vegetales. Pero estos alimentos vegetales, para que realmente haga efecto en nuestro organismo, debemos incorporarlos de forma diaria, para que así podamos efectivamente sentir ese beneficio. No es como los medicamentos, su acción no es tan rápida como los medicamentos, pero si tenemos dentro de nuestros hábitos saludables incorporar estos alimentos en nuestra alimentación, sí podemos ver los efectos beneficiosos. También hay ciertas bebidas alcohólicas que contienen fitoestrógenos, como por ejemplo la cerveza o el vino, la cerveza, el lúpulo. Aunque por razones de salud estos alimentos o estas bebidas no están recomendados. De hecho, su consumo debe ser más bien ocasional y controlado. Pero también es importante mencionarlo porque muchas veces me preguntan sobre el lúpulo y la gran cantidad de fitoestrógenos que tiene, y el alimento que más lúpulo tiene en su producción es la cerveza, efectivamente. Sin duda,
La actividad física es uno de los consejos que no es dietético, pero que debemos mencionar porque es básico para ser considerado dentro de una vida saludable. Esto implica el abandono de hábitos también. Cuando hablamos de vida saludable, no solo hablamos de alimentación y actividad física, sino que también hablamos del abandono de algunos hábitos tóxicos, como el tabaquismo o el consumo abusivo del alcohol. La nicotina en particular produce un efecto antiestrogénico porque va a acelerar la eliminación de estos estrógenos. Por esta razón, las mujeres fumadoras generan una menopausia precoz o una menopausia antes de la edad de una mujer no fumadora, por ejemplo. También está probado que la nicotina aumenta la eliminación del calcio por la orina. Entonces, una mujer fumadora no solo le llegaría a la menopausia antes, sino que también tendría más riesgos de osteoporosis y de fractura. La práctica del ejercicio físico de manera pautada, o sea, todos los días integrada dentro de la vida diaria, es básica en esta etapa de la vida. Y muchas veces a medida que vamos creciendo, que vamos envejeciendo, la actividad física también va disminuyendo y nos vamos volviendo más sedentarios. Se recomienda dedicar 1 hora al día, al menos 5 días a la semana a esta actividad. Otra opción pasa por establecer una rutina de caminar a paso ligero, porque no siempre tenemos la opción de hacer una actividad física tan pauteada efectivamente y tan rigurosa. Pero en las caminatas al aire libre cada día podría también ser beneficioso. La actividad física ayuda también a controlar el apetito, mejora la digestión, el control de peso y potencia la agilidad que también vamos perdiendo. Mejora la salud del corazón y de los huesos y es una ayuda para que se genere una regeneración muscular y ósea, que muchas veces creemos que con el tiempo se va perdiendo, pero esta no se detiene a ninguna edad. Además, hacer deporte en 1 hora reservada todos los días va a tener un efecto positivo a nivel mental también. Como aparece aquí en el cuadro, dentro de las ventajas de tener una actividad física regular, está en que disminuye el ritmo del proceso del envejecimiento. No disminuye ni va a detener el envejecimiento, pero sí que sea un envejecimiento saludable. Va a ayudar a controlar los factores de riesgo cardiovascular, que podría también acentuarse en esta etapa de menopausia. Podría mejorar los factores psicológicos, anímicos y emocionales, y ayuda al mantenimiento de la masa ósea, con lo cual se previenen, por supuesto, que las fracturas. Se recomienda una combinación al menos de 3 tipos de ejercicio. Actividades como caminar a paso ligero, o correr, nadar, o hacer algún tipo de actividad física formal, o subir escaleras. Ayuda a mantener la densidad ósea. También ejercicios aeróbicos, por ejemplo, con máquinas cardiovasculares que van a controlar la frecuencia cardíaca y va a favorecer la circulación de nuestra sangre. Ejercicios también de flexibilidad y de concentración, algo que se va perdiendo y que podemos ver de forma bastante precoz, se podría decir. Por eso la incorporación de ejercicios de este tipo, por ejemplo, yoga o el pilates, o poder elongar de forma diaria, van a ayudar a mantener esa elasticidad, la flexibilidad y la movilidad articular. Además de, por supuesto, de favorecer la conciencia sobre el propio cuerpo y nuestras emociones. Es importante también para estos desequilibrios hormonales que va a generar irritabilidad, puedan un poquito mantenerse a raya. Siempre pongo una gráfica asociada a lo que debiéramos comer y por supuesto siempre aparecen ciertos alimentos. Efectivamente el pavo, el pollo, consumir aceite de oliva extra virgen, las alcachofas, leche y derivados, los pescados blancos pero también los azules, espárragos y cereales integrales. Se van a encontrar con muchas de este tipo de gráficas siempre, de infografía, en internet, en las redes sociales. Eso no quiere decir que solo hay que consumir estos alimentos. Es importante para tener, en términos generales, para tener una vida saludable, independiente de la condición que tengamos, es importante la variedad de alimentos.
Los espárragos son buenos, sí, son buenos, pero también la acelga, la espinaca, las frutas, no solo hay que consumir un tipo de alimento, hay que comer variedad de ellos. Si solo comemos manzana, es bueno, pero estamos limitando poder incorporar una serie de otros nutrientes en nuestra alimentación. Entonces, más que hablar solo de un tipo de alimento, yo les hablé hoy día de nutrientes que debemos tener disponibles y dónde podemos encontrarlos. En términos generales, tener alimentos de tipo integral, cereales integrales, pasta integral, arroz integral, pan integral. No es necesario sacar los carbohidratos, pero sí en su versión integral. Comer ojalá más bien carnes blancas o pescado azul, por ejemplo, como el salmón, verduras, gran cantidad de ellas, verdes, pero también de todos los colores disponibles, igual que las frutas. Leche y derivados, o sea, lácteos en general, perfecto, pero ojalá en su versión descremada. Es importante consumir todo este tipo de alimentos y también ojalá aceite de oliva extra virgen. Muchísimas gracias. Es importante siempre tener en cuenta este tipo de información, porque como les mencionaba, en las redes sociales, en internet hay mucha información dando vuelta y solo hablan de un tipo de alimentos, pero en general mantener una alimentación saludable, perdón, hábitos saludables, actividad física, alimentación equilibrada y variada, dejar vicios asociados como el tabaco, el alcohol, dormir bien, el control del estrés, que podemos hablarlo en tantas otras patologías, también en este caso serían beneficiosas. Muchísimas gracias y vamos a estar viéndonos la próxima semana en otra charla nutricional.